Hello everyone, espero que todos estéis muy bien. Como podéis ver, este es el primer vídeo que vamos a dedicar a Question Formation, es decir, formación de preguntas. Si estáis interesados en más explicaciones gramaticales para el día a día o para la selectividad, os recomiendo ir a classbits.com donde encontraréis diversos recursos. Centrándonos en el tema del vídeo, podemos decir que hay tres tipos básicos de preguntas en inglés. Uno de ellos es yes-no questions, es decir, preguntas de sí o no. En este tipo de preguntas no utilizamos question words, no hay palabras de pregunta. ¿Cuáles son estas palabras? Pues who, what, where, when, etc. Que veremos más adelante. Y we use an auxiliary verb to start the question, es decir, usamos un verbo auxiliar para empezar la pregunta. Al no haber question words, que sería el inicio de la pregunta, empezamos directamente con el verbo auxiliar que nos corresponda según el tiempo en el que queramos hablar. Vamos a ver un ejemplo de cómo nos podrá salir este tipo de gramática en selectividad. Algo que nos pueden incluir es una respuesta a una pregunta, yes, I liked the movie a lot, con una parte subrayada. Entonces nosotros debemos hacer una pregunta cuya respuesta sea esa parte subrayada. El resto de la frase es para que nosotros tengamos información suficiente para hacer la pregunta. Así pues, nuestra pregunta sería: Did you like the movie? ¿Te gustó la película? Yes, sí. I liked the movie a lot. Me gustó la película un montón. Como en la frase que nos dan el verbo está en pasado simple, pues nosotros utilizamos el pasado simple. Otro ejemplo. No, I have never been abroad. La parte subrayada es no. Así que nuestra pregunta tiene que tener como respuesta no. No, yo nunca he estado en el extranjero. Pues la pregunta sería: Have you ever been abroad? ¿Has estado alguna vez en el extranjero? Como en la frase que nos dan tenemos presente perfecto, pues nosotros hacemos la pregunta con presente perfecto. Ahora, el segundo tipo de preguntas, subject questions. ¿Por qué se llaman subject questions, es decir, preguntas de sujeto? Pues porque we ask out the subject of the sentence. Preguntamos sobre el sujeto de la frase. Aquí sí utilizamos question words. ¿Cuáles utilizamos? Who, quién, que se utiliza para gente, y what, que se utiliza para cosas o animales. Algunos ejemplos. Paul went with me. Aquí nuestra pregunta tiene que tener como respuesta Paul, que es el sujeto de la respuesta. Paul fue conmigo. Como estábamos hablando de una persona, who went with you? ¿Quién fue contigo? Si os dais cuenta, como la pregunta es sobre el sujeto de la frase, la propia question word sirve como sujeto. ¿Quién fue contigo? Y por lo tanto no necesitamos la forma típica de la pregunta con el auxiliar did para el pasado, el sujeto y el verbo, puesto que who sirve como sujeto y el resto de la frase se quedaría igual. Vamos a ver otro ejemplo. The movie will be amazing. La película será increíble. Tenemos que preguntar por la película, que es el sujeto de la frase. Como es una cosa, what will be amazing? ¿Qué va a ser increíble? La película. Otra vez, como preguntamos sobre el sujeto, la propia question word nos sirve como sujeto en la pregunta y el resto de la frase se quedará igual. What will be amazing? Mucho cuidado con este tipo de preguntas, puesto que cambia un poco la estructura que todos conocemos típicamente como interrogativa, es decir, auxiliar, sujeto y verbo. Así que es importante que tengáis muy en cuenta por qué tenemos que preguntar nosotros. Si preguntamos por el sujeto de la frase, la question word nos sirve como sujeto de la pregunta y el resto de la frase se queda igual. Otro ejemplo. My sister is with my mother. My sister es una persona, por lo tanto, who is with your mother? ¿Quién? Porque es una persona. ¿Cómo? Estamos preguntando por el sujeto
La propia question word nos sirve como sujeto de la pregunta y el resto de la frase igual. O, si os dais cuenta, casi igual, porque es cierto que aquí cambia el posesivo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer que la frase siempre tenga sentido. Who is with your mother? ¿Quién está con tu madre? My sister is with my mother. Mi hermana está con mi madre. Si no cambiáramos el posesivo, la pregunta se quedaría ¿quién está con mi madre? Mi hermana está con mi madre. No tiene mucho sentido la pregunta y la respuesta. Siempre tenemos que respetar la lógica del significado. Así pues, en este vídeo hemos decidido abarcar dos de los tres tipos de preguntas que podemos encontrar en la lengua inglesa. Yes-No questions y subject questions. Con la intención de hacer el vídeo más corto y ameno, hemos decidido que en un segundo vídeo dedicado a este tema, abarcaremos las object questions, el tercer tipo de preguntas. Así que os recomiendo revisarlo si estáis interesados. Y con esto llegaríamos al final del vídeo. Para más explicaciones gramaticales, estrategias para el EBAU o resolución de ejercicios prácticos, id a classbits.com, donde iremos subiendo vídeos semanalmente. Have a nice day and I hope to see you soon.